Hola papi, decidí finalmente hacerte un video porque ya que te gustan los videos, ahora yo te voy a explicar lo que entiendo del video que tú me acabas de mandar como paso a paso. En la primera parte, como en el minuto 1, dice que la Constitución no es la piedra de tope para la salud y la educación en Chile, sino que la culpa la tiene la burocracia y la plata que se gasta en asesores. Bueno, con respecto a la primera parte, que no es la piedra de tope, la Constitución en el artículo 10, que es sobre el derecho a la educación, lo único que dice es que el Estado está obligado a promover el acceso de las personas a la educación. O sea, que solamente puede hacer propaganda para que la gente pueda entrar a la educación y además tiene la obligación de crear escuelas gratuitas para que todos puedan acceder a la educación. No se preocupan de qué tan bueno sea el colegio para que ellos vayan. En la segunda parte, que habla sobre que la plata se gasta en realidad en burocracia y en asesores y que por eso la educación tiene problemas. Primero dice que está reconociendo que la educación tiene problemas en el actual sistema. Segundo, la burocracia está arraigada en la Constitución, o sea, todas las leyes que existen en Chile parten desde la Constitución, como sabes tú, que es la base de todas las leyes de nuestro país. Entonces, él mismo se está contradiciendo. Por una parte dice que la Constitución no tiene la culpa de que se gaste la plata en burocracia y asesores, pero por otra parte sabemos que gracias a que la Constitución no dice que eso es malo, se puede hacer. O sea, ampara la legalidad del gasto en burocracia y en asesores. Después empieza a hablar sobre la precariedad laboral y que por culpa de los sueldos bajos las pensiones son bajas. Claramente que si nos sacan un porcentaje de la plata que ganamos mensualmente y después eso es lo que utilizamos como pensión, si gano poca plata, lógicamente voy a tener una pensión baja. Pero la Constitución actual avala que la gente gane tan poca plata. Entonces, nuevamente se vuelve a contradecir. Dice que la Constitución no tiene la culpa que las pensiones sean bajas, sino es culpa del empleo precario, ¿verdad? Pero el empleo precario existe gracias a que la Constitución lo avala. Entonces nuevamente se vuelve a contradecir. Si es legal tener un empleo precario y si es legal tener un sueldo tan bajo, claramente es culpa de la Constitución avalar esa precariedad y como consecuencia se obtienen las pensiones bajas. Una nueva Constitución no es una varita mágica para mejorar la precariedad laboral ni aumentar las pensiones, sino que la solución que él dice es que se tienen que potenciar la creatividad, ¿cierto? El emprendimiento y todo ese tipo de cosas. Pero tú puedes hacer competir al emprendimiento de mi mami, ¿ok? Que es una persona que no tiene redes de contacto, por ejemplo, que le regalen un negocio, que le presten una casa para que monte un restaurante. No tiene a nadie de esas personas. Todo lo que ella tiene que hacer es trabajar, sacarse la mugre, ¿cierto? Juntar plata y ver si tiene acceso a arrendar algo. Pero el Estado no la está ayudando en ninguno de esos sentidos, ¿cierto? Ok. ¿Y qué pasa con una persona de Vitacura, por ejemplo, que quiere poner un emprendimiento? Primero que todo, tiene la plata. Si no es plata de él, es plata de los papás, es plata de los tíos, es plata de los amigos. Tiene los conocimientos, porque fue a los mejores colegios, por lo tanto puede montar una empresa de mejor manera. Tiene redes de amigos profesionales que también le pueden aconsejar a montar la empresa de mejor manera. Y además cuando ya tenga todo armado su empresa y quiera vender los productos, ¿a quién se los va a vender o a quién le va a pedir promoción? A sus amigos que tienen mucho dinero y que por lo tanto pueden promocionarlo en círculos de mucho dinero. A diferencia de mi mami, por ejemplo, que solamente puede promocionarlo a las personas que viven cerca de ahí y que en realidad no hay ningún amigo de dinero que le está ayudando a hacer las cosas. Entonces, si por un lado nos dicen que la solución en realidad es invertir en innovación, invertir en emprendimiento, en ninguna parte de la Constitución dice que a todos tienen que ser ayudados de la misma manera para poder despegar su emprendimiento. Solamente dice que pueden hacerlo, pero nadie dice que el Estado va a apoyar a aquellas personas que tienen insuficientes recursos para hacerlo a ayudarlo. Por último, con respecto a las oportunidades de creación de emprendimiento, ok, hagamos que a la persona pobre le resultó el emprendimiento y está vendiendo bien. ¿Tú creéis que va a ser la competencia contra el Jumbo, contra el Líder, contra el Santa Isabel? Siendo que en Chile está archi demostrado, ¿cierto?, que existen monopolios. ¿Tú creéis que un emprendedor
que empezó desde abajo va a poder competir contra ellos, va a poder competir contra sus precios, porque sabemos que a mayor volumen el costo es menor de las cosas que tienen que utilizar para preparar cierto las cosas, y a menor volumen sale más caro. Por lo tanto, al emprendedor pequeño sí o sí siempre le va a costar más caro generar las cosas a diferencia del otro. Y además, como tiene poca plata, el emprendedor pequeño no puede promocionar, ¿cierto?, sus productos de la misma manera que lo hace el Jumbo, por ejemplo, que es en un cartel gigante en la carretera que dice ven a comprar a Jumbo. Eso no lo podría hacer mi mami de ninguna manera. Entonces, en ninguna parte el Estado dice que está en contra del monopolio ni a favor de la competencia sana, sino que dice solamente que en Chile todas las personas pueden emprender, pero en ninguna parte dice que en Chile nadie puede crear un monopolio ni nadie puede ser súper rico a costa de los trabajos precarios de las personas. Continuando con el video, el tipo habla sobre el poder de los políticos y dice que la actual constitución nos protege ante el abuso de los políticos. Él dice que el presidente no tiene la facultad para que un órgano institucional haga algo contrario a lo que él dice, pero eso también es mentira. Nuestra constitución es presidencialista. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden discutirse todas las leyes que quieran. Una pura ley puede pasar cientos de comisiones una y otra vez discutiéndose hasta que todos se pongan de acuerdo. Pero si al presidente de la República no le gusta la ley, a pesar de que todo el Congreso y todas las personas estuvieron de acuerdo, él puede vetar la ley en última instancia. Ahora, que éticamente trate de escuchar al Congreso es otra cosa. Pero la facultad del presidente para tomar las decisiones que quiera y determinar finalmente si las leyes se publican o no, la Constitución avala al presidente para que haga eso. En la Constitución no existe ninguna, pero ninguna institución que fiscalice el Congreso. El Congreso se fiscaliza solo. O sea, si los parlamentarios están haciendo algo mal y se ponen de acuerdo para que nadie lo sepa o para que eso se transforme en algo bueno, nadie puede decirle que no. Porque la Contraloría, por ejemplo, que es el órgano que tiene más facultades fiscalizadoras en el país, no fiscaliza al Congreso. El Congreso se fiscaliza solo porque eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la Constitución. O sea, que si alguien roba, un diputado roba, él mismo tiene que decir, oh, robé, entonces me voy a fiscalizar y tengo que dejar de robar y me voy a meter a la cárcel. ¿Eso tiene lógica? De ninguna manera. Con respecto a los políticos también, los políticos que quieren crear, ¿cierto?, una nueva constitución, lo quieren hacer simplemente porque así van a poder abusar de las personas y nadie va a poder contrarrestar su poder. Pero eso también es mentira. Porque si nos damos cuenta, los políticos que han sido castigados, por así decirlo, y sacados de la administración pública, según la Constitución, tienen que esperar 5 años y pueden volver a tener cargos de representación ciudadana. Imagínate, que yo pude haber hecho lo que yo quisiera, me pude haber robado toda la plata haciendo política, y simplemente me salgo de la política, espero 5 años y puedo ser presidenta de Chile. Con respecto a los trabajadores y al sindicato, dice que la Constitución actual ha impedido que los sindicatos abusivos, ¿cierto?, capturen a los trabajadores gracias a la Constitución. Pero eso es falso, porque en el artículo 19 dice que los sindicatos sí pueden existir, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos que la Ada es trabajadora, ¿cierto?, de una empresa privada y ella sufriendo abuso laboral. Si ella está sola y va en contra del jefe y le dice, jefe, no quiero que siga abusando de mí laboralmente hablando, no quiero que me tire tanta pega, no quiero que me llame el domingo en la madrugada a pedirme trabajo, ¿qué va a pasar? El jefe simplemente le va a decir, entonces ándate. Pero si existe un sindicato de calidad, no un sindicato de esos que tienen el poder y nunca van a trabajar y hacen lo que quieren. No, un sindicato de calidad donde la mayoría de los trabajadores estén dentro de ellos y la ADA denuncia con el sindicato los maltratos laborales, el sindicato en sí completo tiene el poder, ¿cierto? Por ejemplo, de decir, hoy día no vamos a trabajar porque vamos a apoyar a ADA
porque no puede ser que estén abusando de esa manera en el trabajo. Pero la ADA sola no va a poder, lo va a poder hacer gracias a que el sindicato la está apoyando. Y con respecto a lo que dice la Constitución sobre los cargos de elección popular, de presidencia, del Congreso y todas esas cosas, por ejemplo, si la Constitución dijera que no puede ser electo un presidente de la República si es que cometió algún delito, Piñera no podría ser presidente, porque Piñera, ¿cierto?, fue prófugo de la justicia por el Banco de Talca, ¿cierto?, por haberlo robado cuando era gerente de allá. Y la Constitución avala que criminales estén en el poder. Por ejemplo, hay gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿cierto?, que actualmente está en el Congreso, y eso es gracias a la Constitución. Hay gente que asesinó personas y está en el Congreso, y eso es gracias a la Constitución. Por lo tanto, no es lógico que se quiera cambiar la Constitución para que expresidiarios no estén escribiendo leyes contra el crimen, que es totalmente contradictorio. O sea, ¿cómo un delincuente va a estar escribiendo contra la delincuencia? Por supuesto, un delincuente va a escribir cosas favorables a él, y la Constitución avala que un delincuente esté en el poder. Finalmente, se contradice él mismo, otra vez para variar, porque en un inicio él dice que los políticos son los que quieren cambiar la Constitución, y por otra parte, en el minuto 4, segundo 3, dice que los que quieren cambiar la Constitución son delincuentes que son violentistas, o sea, se refiere a los encapuchados. O sea, primero dice que los políticos quieren cambiar la Constitución, y después en el minuto 4 dice que en realidad los que están presionando para el cambio constitucional son los encapuchados. O sea, ni él mismo está de acuerdo quién es la persona o grupo de personas que quieren cambiar la Constitución. Pero si nos vamos a los hechos, la gente que quiere cambiar la Constitución es la gente que está en las marchas en la calle, y no los que están rompiendo semáforos. Los que están rompiendo semáforos no tienen carteles que dicen cambiemos la Constitución, no tienen la cara descubierta diciendo por favor cambiemos la Constitución. No, ellos están simplemente destruyendo, y nadie quiere a la gente que destruye. Yo estoy a favor de una nueva Constitución, y por supuesto lo único que quiero es que tomen detenido a la gente que está destruyendo. Yo quiero que mi ciudad esté bonita. Entonces el tipo está contradiciéndose constantemente y desinformando a la gente que no entiende el entre líneas de lo que está diciendo. Y por último, y lo más importante, es lo que conversamos ayer. Recuerda, nosotros no vamos a aprobar o a rechazar una nueva Constitución. Nosotros vamos a aprobar o rechazar una redacción de una nueva Constitución que ni siquiera sabemos si se va a aprobar para que empiece a legislar. Nosotros en 2 años más tenemos un nuevo plebiscito en el que vamos a decidir si queremos que la nueva Constitución redactada es la que se quede o queremos que la Constitución actual es la que se quede. Pero en este momento, en el plebiscito del 25 de octubre, no vamos a votar por el cambio constitucional, vamos a votar para que se pueda redactar una nueva Constitución, y en 2 años más vamos a ver si queremos que esta nueva Constitución redactada sea la que va a regir o nos vamos a quedar con la que tenemos ahora.